Hola, espero que en estos momentos tan duros que estamos pasando os encontréis bien y bueno, voy a intentar ayudaros un poquito, ya que no encontramos ahora levadura por ningún lado y espero que ya hayáis preparado la masa madre que os expliqué el otro día. Vamos a hacer un pan sin levadura, solamente con masa madre. Vais a ver qué buen resultado vais a tener. Para ello vamos a necesitar 580 gramos de agua, 160 gramos de la masa madre líquida que ya tenemos preparada, 750 gramos de harina de fuerza y 90 gramos de harina integral. Si no encontráis harina de fuerza, porque también hay problema, intentadlo con harina normal. Menos harina que ya lleve levadura incorporada, podéis usar cualquier tipo de harina, ¿vale? Ahí la combinación entre integral y blanca también la podéis cambiar, podéis usar espelta, como queráis. Y 16 gramos de sal. Como veis, la masa madre hace al abrirla. Este es el aspecto que tiene. La refresqué ayer por la noche, eso quiere decir que quité un poco de la masa que ya tenía aquí y añadí la misma cantidad de harina y la misma cantidad de agua. ¿Para qué? Para alimentar las levaduras, para que esto siga haciendo su función. De aquella masa madre que os deshagáis, podéis hacer tortitas. Mirad, os voy a poner por ahí una foto también para que veáis que salen muy buenas, no la tiréis, ¿vale? Y entonces vamos a poner en el vaso el agua. Aquí. Y voy a poner los 160 gramos de masa madre. Después lo que haré será añadir de nuevo harina y agua para que esto siga creciendo, la misma cantidad aproximadamente. Y lo voy a mezclar 5 segundos a velocidad 3. Recordad no echar la sal en el momento del primer amasado, dejarla separada. Vamos a añadir ahora las harinas. Opa. Lo que sí que tenemos que tener paciencia, ¿eh? Es un proceso largo. Y lo voy a mezclar 30 segundos a velocidad 3, solo mezclar. Le ayudo un poquito, le he ayudado un poquito con la espátula, porque lo que ahora queremos hacer es que se hidrate las harinas con el agua y la masa madre. Lo voy a sacar porque después procederemos al amasado de verdad, pero si lo dejamos ahora aquí, después va a ser difícil que las cuchillas se muevan porque va a empezar a funcionar el gluten, va a empezar a volverse la masa más elástica y entonces impedirá que las cuchillas se muevan con facilidad. Entonces simplemente dejamos el vaso tal cual, así. Y la vamos a dejar aquí reposar 1 hora. Acabamos así de mezclar un poco. Y ya va a empezar como un autoamasado, autolisis, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí 1 horita. Que empiece a trabajar un poco la masa. Dejamos aquí. No lavéis el vaso, que después vamos a volver a amasar, ¿eh? Vale, lo voy a tapar con un pañito y que descanse. 1 horita, calculad.
Bueno, pues después de una hora en la que, como os decía, la masa se autoamasa, ¿veis? Ha empezado el gluten a desarrollarse, se llama autólisis. Vamos a poner toda la masa en el vaso. La he quitado porque si dejo toda esta masa funcionando ahí, las cuchillas no van a funcionar bien. No sé si ya os lo dije. Ponemos la masa en el vaso. Veis que ya tiene un aspecto muy de masa. Con esta cantidad voy a hacer 2 bollos, así que si queréis hacer uno solo, ponéis la mitad de todo y ya está. Ahora es el momento de añadir la sal. Y vamos a amasar. Función amasar, 3 minutos. Pues una vez terminado el amasado, veis que ya tiene aquí un aspecto estupendo esta masa. Lo voy a poner en este bol y ahora vamos a tener que esperar unas 3 o 4 horas. Ya veréis luego, os voy a ir enseñando cómo va evolucionando la masa. Y lo que quiero que hagáis, lo que vamos a hacer es, a medida pues que va pasando el tiempo, a las 30 minutos, 60 minutos, depende, bueno, un poco. Cada unas 3 o 4 veces lo que vamos a hacer es plegar la masa, ¿vale? Entonces os diré exactamente cada cuánto lo hago yo, pero no tiene tampoco una regla fija. Simplemente pues a la hora le hacemos unos pliegues, a la hora y 40, da igual. Cada 3 o 4 veces durante el tiempo de espera, cada hora, cada 40 minutos podéis plegarla, no le va a pasar nada por hacerlo más veces, ¿vale? Así que de momento la dejamos así aquí, simplemente tapada con un paño y reposando. Temperatura ambiente, sin más, que no le den corrientes de aire, eso sí, siempre con las masas es importante. Cuando vayamos a plegar os enseño. Bueno, llevamos unos 30 minutos de reposo, veis que ya tiene ahí muy buena pinta. Y con las manos un poco humedecidas lo único que vamos a hacer es unos pliegues. Vamos cogiendo del borde y plegamos hacia adentro. No os preocupéis que todavía está muy pegajosa. Vamos y plegamos así. Y ahí está. Y dejamos de nuevo reposar. 30 minutos, 40, bueno, no pasa nada porque lo hagáis más veces. Bueno, tras unas 3 horas de descanso más unos cuantos pliegues que ya habéis visto, antes de nada quiero explicaros y mostraros. Cuando
eché la masa madre para hacer la masa, refresqué esta y fijaos cómo está. Estaba por aquí la mitad, le eché, bueno, menos de la mitad, eché una cantidad aproximadamente igual que lo que tenía dentro de agua y de harina y ya veis cómo está, fijaos, súper activada, ¿vale? Ahora, así, tal cual, bueno, limpiando el bote, la podemos meter en el frigorífico y puede estar hasta una semana sin hacer nada con ella. Si la dejamos más de una semana, tenemos que refrescarla, ¿vale? Para que viva de nuevo, pero ahí va a estar como aletargada durante ese tiempo. Mientras tanto, no hay que hacerle nada. Cuando la queráis utilizar, la sacáis, si es eso, 2 o 3 días sin problema la podéis usar tal cual, ¿vale? Va a estar ahí viva solo que aletargada. En cuanto salga para afuera, se reanima y ya estupendamente nos va a hacer una masa de pan. Así que esto, dentro de un rato, la limpio y la guardo. Y veis que tengo por aquí un banetón. Un banetón es este molde hecho con ratán. Y en este caso yo lo voy a utilizar con el trapito, con el pañito que lleva de lino, pero no es necesario que tengáis algo así. Simplemente podéis utilizar un tupper de cualquier, bueno, de forma redonda idealmente, con un paño también, ¿vale? Porque esta masa no es una masa muy dura. Lo que necesitamos es que se vaya manteniendo la forma para que vaya creciendo, porque si no se aplanaría, ¿vale? No es una masa que nos vaya a permitir crecer sin ningún molde. La ponemos en el molde, ahora lo vamos a enharinar. Como yo voy a hacer 2, le ponemos harina con el colador, así, para que no se nos pegue, cubrimos bien. Este pan es ideal para hacer en forma de bollo o de hogaza. Si lo queréis hacer en forma de barra, pues también, pero tened en cuenta que se os va a aplanar, ¿vale? Bueno, y ahora voy a poner un poquito de harina aquí también, sin poner demasiada. Así, voy a coger la cuerna para dividir la masa en 2 y fijaos qué espectacular. Muy bien, voy a sacar la masa aquí. Voy a dividir en 2. Vamos a poner aquí un momento. Vale, muy bien. Y ahora la vamos a tratar con mucho mimo y con mucho cariño, porque ya tiene gas y lo que no queremos es que se desgasifique, ¿vale? Entonces simplemente la vamos a estirar, bajarme un poquito las manos. Fijaos que ya está el gluten desarrollado y entonces le damos un poco de estiramiento, pero no apretéis, y vamos a, bueno, podemos hacer de diferentes maneras, enrollar, pero vamos a hacer así, despacio. Es muy fácil, solo hay que tratarla con un poquito de mimo. Cerramos un poco aquí y como veis, el banetón, la cara buena va a ser la de abajo. Entonces simplemente voy a cogerla, fijaos qué buen aspecto tiene la masa, está lisita y suave, y lo voy a poner aquí. Así, ¿vale? Sin apretar. Y ahora aquí va a dormir otras 3 horas. La vamos a dejar 3 horas. Si veis que se os hace tarde, la podéis meter en la nevera y puede pasar ahí toda la noche y hornear por la mañana. Yo quiero hornearlo hoy porque tengo que subir el vídeo cuanto antes. Así que yo la voy a dejar reposar a temperatura ambiente, tapadita con un paño. Bueno, esta la voy a cerrar de otra manera y así lo veis también. Estiramos un poco.
Si veis aquí, ya se ven las burbujas por aquí. Bueno, la vamos a cerrar así. Y ahora le damos así un poquito de formita con las manos. ¡Guau! Da un jugo tocarla. Que no se me pegue por abajo. Así. No quiero echarle mucha... Fijaos, aquí se ven perfectamente ya las burbujitas del gas que va a hacer que esto quede precioso. Y ahora, pues lo mismo que antes, la parte buena va a ser la de abajo. Así que, allá va. Mirad qué buena pinta. ¡Hala! Aquí ahora tapadita. Lo dejamos ahí, bien tapada. 3 horitas. Y dentro de 3 horas os cuento de nuevo. A descansar. Bueno, a falta de media horita nada más, mirad cómo está esto de impresionante. ¿Veis que al tocar así sube con cuidadito? Veo burbujitas por aquí. Este otro también, no quiero moverlo mucho, así. Y en esta última media hora vamos a dar las instrucciones para el horneado. Vamos a ver, quedaos por aquí tranquilos. Tengo aquí este horno de barro. Podéis utilizar una olla de hierro fundido si tenéis, una crock-pot, o, bueno, en definitiva, podría no usar ninguna de estas cosas, pero sí es interesante. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que cuando metamos el pan en el horno se mantenga la humedad lo suficiente para que la corteza no se ponga muy dura y permita al interior crecer, para que todas las levaduras funcionen muy bien, generen ese gas que tenemos ahí pillado, que se expanda y que al cocerse la miga se queden esos agujeritos en el medio. Si por fuera hace mucha fuerza, si la corteza hace mucha fuerza, va a impedir que el pan crezca tanto, ¿vale? Entonces, en este caso, este hornito que me vais a preguntar de dónde salió, lo compré hace muchos años en Lidl, ¿vale? Si en alguna ocasión lo veis, compradlo porque permite cocinar un pollo, un pan, es muy útil. Como veis, es de barro, lo he tenido un poco con agua aquí para que después esa humedad genere vapor. Por abajo no tiene, por eso después va a salir con una pequeña forma aquí el pan. Entonces, de momento lo que necesito es calentar este horno a 250 grados. Tengo ya el horno caliente, no caliente, se está precalentando a 250 y voy a meter este cacharro dentro del horno, pues eso, una media horita, para después meter el pan. Así que, de momento, nada más. Bueno, ya estamos preparados para el último paso. Como veis, hay que reciclar también el papel de horno, que ya se me está terminando y no quiero ir al súper. Y entonces ahora, con cuidado, voy a voltear aquí la masa. Y, como veis, usamos la cuchilla muy afilada y vamos a hacerle, bueno, pues vamos a hacer un dibujo medio. Necesitamos cortar para que abra por ahí con fuerza. Vamos a hacer un dibujo en cruz. Muy bien, y ahora voy a sacar rápidamente del horno mi horno de barro, con cuidado. ¿Veis que tiene esa formita abajo? No importa. Y ahora, con cuidadito, voy a meterlo, con mucho cuidado de no quemarse. Ahí, tapamos
y 20 minutos al horno a 250 grados. En cuanto pasen los 20 minutos, lo destaparé y pondré a 220 otros 20 minutos sin la tapa. Veréis. Vamos allá. Después de 20 minutos, vamos a destapar y a ver cómo va esto. ¡Wow! Mirad qué pintaza tiene el pan. Veis que todavía está la corteza muy clarita, pero ha subido mucho. Entonces ahora lo dejamos ahí y vamos a poner otros 20 minutos a 220 grados. Bueno, fijaos, vaya pintaza de pan. ¡Qué estupendo! Lo voy a sacar. ¿Veis lo que os decía, que le queda la formita por debajo? Pero bueno, un montón de volumen, un aroma delicioso. Ahora vamos a esperar a que se enfríe, por supuesto, para cortarlo, y todavía tenemos que preparar el otro. Ahora seguimos. Este, que ya está frío, vamos a probarlo. Vamos a ver cómo cruje. ¡Ay! Y no me digáis que este pan no es un espectáculo. Un aroma riquísimo. Se va a conservar fresco más tiempo que el pan normal, que el pan que hacemos con levadura. Normal también es. Y vamos a probarlo. Y bueno, os garantizo que os va a encantar. No es tan difícil como parece, como veis. Simplemente es cuestión de paciencia. Tiene que pasar el tiempo. Hay que dar el tiempo necesario. Voy a cortar por aquí. Fijaos la ternura de este pan. Blandito y muy rico, claro. Voy a cortar. ¿Qué pinta, eh? Estoy segura de que a partir de ahora os vais a enganchar a la masa madre. Voy a probar. Me encanta. Me encanta. Con un poquito de tomate y jamón esto está de muerte súbita. Así que, acordaos, solamente requiere tiempo, paciencia y por lo demás, esto es muy fácil. Así que aproveche y un beso. Cuidaos mucho. Después de 25 minutos, en este caso, por ser integral, quito la tapa y otros 25. Pues ya está listo, vamos a sacarlo del horno. Dejamos enfriar sobre una rejilla. Y fantástico también en su versión 100% integral. Voy a cortar. Fenomenal. Harina 100% integral de molino de piedra. Riquísimo. Crujiente y súper saludable. Así que, hacer pan con solo masa madre. Y encima queda tan bonito.